Hay algo peor que equivocarse, y es equivocarse sin saber o sin haber hecho antes el trabajo mínimo para no equivocarse. Durante 2 semanas vimos crecer una controversia que comenzó con vecinos de Placilla, siguió con trabajadores de Tasuí, llegó al Consejo Municipal, se viralizó en redes sociales, terminó en acusaciones de acoso, disculpas, amenazas de paralización, acusaciones de aprovechamiento político y hasta descalificaciones contra los medios de comunicación. Mucho ruido, muchas palabras, muy pocos hechos comprobados, y eso debería preocuparnos. Porque cuando una autoridad utiliza una palabra como acoso, no está comentando el clima. Está poniendo sobre personas concretas una sospecha social extremadamente grave. Puede haber existido una denuncia legítima, puede haber mujeres que hayan sufrido situaciones reprochables, y eso tiene que investigarse. Pero precisamente porque es grave, no se puede lanzar al aire y después, cuando llegan los efectos, explicar por qué quizá el concepto era amplio, que tal vez podía ser un bocinazo, y cerrar con unas disculpas condicionadas. Las palabras de una autoridad tienen consecuencias. Para eso fueron elegidas. Para eso reciben información. Para eso tienen atribuciones. Y para eso existe algo que parece haberse olvidado en esta historia, que es lo más importante: fiscalizar. Si los camiones ocupaban las veredas, había que ir. Si el patio era demasiado pequeño, había que medirlo. Si los vecinos no podían dormir por los bocinazos, había que comprobarlo. Si los trabajadores estaban operando con condiciones precarias, había que revisar el contrato. Si había mujeres denunciando acoso, había que escucharlas directamente. ¿Qué era tan difícil? ¿Una visita en terreno, un informe, una conversación con los trabajadores, otra con los vecinos, una revisión contractual del contrato? Después se habla, no al revés. Pero en San Antonio hicimos todo al revés. Primero hablamos, después nos indignamos, después nos defendimos, después acusamos, después politizamos. Y recién al final empezamos a preguntarnos qué había ocurrido realmente. Y cuando la política entró en escena, el problema terminó completamente desfigurado. Un concejal acusa una encerrona, otro habla de aprovechamiento político, otro asegura que el alcalde habría actuado distinto si la concejala fuera de su sector. ¿Pruebas? No conocemos ninguna. Yo creo, le aseguro, lo doy por firmado. Ese parece ser ahora el estándar. Y después aparece otra intervención para defender responsablemente a los trabajadores que no pueden ser condenados colectivamente por una acusación no comprobada. Hasta ahí correcto. Pero segundos después se acusa colectivamente a los periodistas. Los medios son amarillistas, los medios son sensacionalistas, los medios son poco profesionales. ¿Todos? ¿Este medio también? ¿En qué noticia? ¿En qué dato fue falso? ¿Qué investigación no se hizo? Nada. Otra generalización más. Otra acusación al voleo. Exactamente aquello que se acaba de criticar. Ese es el verdadero problema que deja en evidencia este consejo. No es Tasuí, no es solamente Sofía Contreras, no es solamente el alcalde, no es el estándar de discusión pública que estamos aceptando. Personas elegidas para administrar una comuna de más de 100.000 habitantes, revisar presupuestos, fiscalizar contratos millonarios, resolver problemas de seguridad, basura, infraestructura y calidad de vida, no pueden deliberar sobre la base de intuiciones, de rumores, alineamientos políticos, frases efectistas o lo que sentí en la guata en el momento. La democracia local necesita concejales que pregunten, pero también que estudien, que fiscalicen, que conozcan las normas, que pidan antecedentes, que distingan una denuncia de un hecho, que sepan cuándo una afirmación necesita evidencia, porque levantar una sospecha demora 10 segundos. Destruir la reputación puede tomar 10 segundos, repararla puede tardar años. Y mientras todos discuten quién tenía la culpa, los vecinos de Placilla continuaban esperando una respuesta de sus autoridades. ¿El patio de Tasuí cumple o no cumple? ¿Los camiones pueden operar ahí o no? ¿Las veredas están siendo utilizadas irregularmente? ¿Los trabajadores tienen condiciones dignas? ¿Existen algunas denuncias concretas de acoso?
Eso queríamos saber. Eso todavía queremos saber. Quizás si alguien hubiera hecho su trabajo antes de hablar, esta historia habría durado probablemente unos 15 minutos. Una fiscalización, un informe, una decisión. Pero cuando falta preparación, cuando sobra cálculo político y cuando la evidencia llega después de la opinión, 15 minutos pueden transformarse en 2 semanas de polémica. San Antonio merece autoridades capaces de discutir con altura, capaces de reconocer un error sin acomodarlo, capaces de denunciar con antecedentes, capaces de defender sin generalizar y capaces sobre todo de entender algo muy sencillo. En la función pública no debería importar quién grita más fuerte. Importa quién puede demostrar lo que está diciendo. Porque antes de la acusación, antes de la pelea, antes de la política y antes del titular, tienen que estar los hechos. Siempre, pero siempre los hechos. El periodista Manuel Villatoro Jerez está conduciendo Cable Noticias Radio. Información al alcance de todos.